La violencia ha vuelto a estallar en Sudán, el estado africano con una población de 46 millones de personas, de mayoría musulmana, vecino de Egipto y bañado por el Mar Rojo, cuya corta historia desde que alcanzó la independencia a mediados del siglo XX ha estado marcada por la inestabilidad política y militar y los conflictos de carácter étnico o religioso que le ha dejado en un absoluto aislamiento económico y diplomático. Su inestabilidad tiene implicaciones internacionales porque bordea el Sahel y el Cuerno de África. Desde que ocurrió un golpe de Estado en octubre de 2021, Sudán ha sido gobernado por un consejo de generales. Dos militares se encuentran en el centro de la disputa. Por un lado, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien se desempeña como jefe de las Fuerzas Armadas y de hecho ocupa el cargo del presidente del país. Por el otro, su segundo y líder de las RSF, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti. Ellos están en desacuerdo sobre la dirección que ha tomado el país y la propuesta de transición hacia un gobierno civil. Uno de los puntos más conflictivos se refiere a los planes de incluir en el ejército a las RSF, conformadas por 100.000 efectivos, y quien sería el encargado de liderar la nueva fuerza. La violencia se desató luego de que miembros de las RSF fueran redistribuidos por el país en una medida que el ejército interpretó como una amenaza. Se esperaba que la situación pudiese resolverse a través de un diálogo, pero este nunca se materializó. Las RSF se formaron en 2013 y tienen su origen en la notoria milicia Janjaweed, que combatió brutalmente a los rebeldes en Darfur. Desde entonces, el general Dagalo ha construido una fuerza poderosa que ha intervenido en conflictos en Yemen y Libia y que controla algunas de las minas de oro de Sudán. Estas fuerzas también han sido acusadas de abusos a los derechos humanos, incluida la masacre de más de 120 manifestantes en junio de 2019. Una fuerza tan poderosa por fuera del ejército es vista como una fuente de inestabilidad. Los combates del fin de semana son el más reciente episodio de la tensión que siguió al derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019. Hubo grandes protestas callejeras que pedían el fin de su gobierno de casi 3 décadas y el ejército organizó un golpe de estado para sacarlo del poder. Solo que los civiles continuaron exigiendo un papel en el plan para avanzar hacia un gobierno democrático. Luego se estableció un gobierno conjunto militar-civil, pero este fue derrocado por otro golpe en octubre de 2021 y desde entonces la rivalidad entre el general Burhan y el general Dagalo se ha intensificado. En diciembre del año pasado se llegó a un acuerdo marco para devolver el poder a los civiles. Sin embargo, las conversaciones para ultimar los detalles han fracasado. Si continúan los enfrentamientos, esta situación podría fragmentar aún más el país y empeorar la turbulencia política. Los diplomáticos, que han jugado un papel crucial para tratar de instar al regreso de un gobierno civil, buscan desesperadamente una manera de lograr que los dos generales establezcan un diálogo. El domingo, líderes regionales acordaron que 3 mandatarios africanos, los presidentes de Kenia, Sudán del Sur, de Djibouti, viajarían a Yartum para intentar avanzar en un cese al fuego y en las negociaciones de paz. Pero con el aeropuerto de Yartum cerrado, no está claro cuándo se producirá el viaje. Sin embargo, las posibilidades de un fin inmediato de los combates lucen lejanos. Así lo dejó en claro el líder del RSF, el general Dagalo, quien afirmó que sus fuerzas solo están repeliendo a los radicales islámicos que quieren mantener a Sudán aislados y en la oscuridad. La lucha que estamos librando ahora es el precio de la democracia, escribió el uniformado en su cuenta de Twitter, quien también pidió a la comunidad que interviniera para detener a su rival, el general Burhan. Entre tanto, serán los sudanenses los que tendrán que vivir otro periodo de incertidumbre. Un activista por la defensa de los derechos humanos le dijo a la BBC desde la capital sudanesa que la gente en Yartum se ha quedado sin agua y sin comida
huida, luego de 3 días de combate que han dejado sin energía a la ciudad y con sus tiendas cerradas. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.